Bienvenidos, queridos estudiantes, a nuestras clases virtuales de matemática. El día de hoy vamos a ver el curso de geometría, cuyo tema es ángulos y sus clasificaciones. Soy el docente Iván Paredes Leca, quien nos acompañará durante todo este año escolar. Para ello, vamos a ver en primer lugar qué es un ángulo. Un ángulo es la abertura formada por dos rayos que al unirse en un punto de origen llamado vértice, esos rayos reciben los nombres de lado, tal y como se indica. Los ángulos se miden en grados sexagesimales, y se denota de dos maneras, tal como se indica en su pantalla. Cabe resaltar que siempre el ángulo se forma en la letra mayúscula del centro. Como podemos ver, ángulo AOB. Aquí vemos en la gráfica ángulo AOB. El ángulo se forma aquí, con respecto al punto central. En este caso, la letra O. Asimismo, vamos a hablar de las clasificaciones según su medida o magnitud. Como primer ángulo tenemos al ángulo nulo. Se llama así porque no existe una abertura entre los dos rayos que se unen en el vértice. Por eso se llama ángulo nulo, ya que su valor es de 0 grados. El segundo ángulo, y que tenemos aquí presente, es el ángulo agudo. Se llama así porque el ángulo, es decir, la abertura de este ángulo, que se forma con los dos rayos, es mayor a 0 grados pero menor a 90 grados. Asimismo, tenemos el ángulo recto, que tiene la forma de una L. Este ángulo, en su vértice, se forma un cuadradito, cuya característica es principal del ángulo recto, y tiene un valor único. El ángulo recto mide 90 grados. Asimismo, tenemos el ángulo obtuso. Este ángulo es mayor de 90 grados, pero menor de 180 grados. Del mismo modo, el que le sigue es el ángulo llano. Este ángulo llano es prácticamente una línea recta, cuyo valor del ángulo que se forma en la parte superior también tiene un valor único, que es de 180 grados. Y por último, el ángulo de una vuelta, o también llamado ángulo completo, el cual forma una circunferencia, cuya medida es de 360 grados. Asimismo, vamos a ver algunos ejercicios resueltos. En el primer ejercicio dice hallar el valor de x. Como podemos observar en el ejercicio, existen dos ángulos, un ángulo x más 10 grados y el otro ángulo 2x más 20 grados. Lo que debemos hacer en primer lugar es reconocer a cuál de las clasificaciones pertenece este ángulo. Pues como podemos observar, el ángulo principal tiene esta forma de una L y un cuadradito en el vértice. Eso quiere decir que es característico de un ángulo recto. Sí, tal como lo acabamos de observar, la suma de este ángulo x más 10 con el ángulo 2x más 20 debe ser igual a 90 grados, ya que estos dos ángulos se encuentran dentro de un ángulo recto. Muy bien, sumamos x más 2x, 3x, 10 más 20, 30, igual a 90 grados. Este 30 grados pasa a restar al 90 grados y nos queda 60 grados, igual a 3x. El 3 que está multiplicando al x pasa a dividir al 60 y nos queda que el valor de x es 20 grados. Ese sería el valor de x, 20 grados. Asimismo, en el segundo
ejercicio observamos también que el ángulo X, 2X, 3X y 4X se encuentra dentro de un ángulo recto. Eso nos quiere decir que la suma de los ángulos mencionados tiene que ser igual a 90 grados. Es decir, X más 2X más 3X más 4X igual a 90 grados. Al sumar estos valores, nos da 10x grados, que va a ser igual a 90 grados. Finalmente, el 10 que está multiplicando al x pasará a dividir al 90 y nos quedará que x vale 9 grados. Pero nos piden calcular la medida del ángulo MON. El ángulo MON está conformado por el ángulo 2x más 3x. 2x más 3x nos da 5x, pero como sabemos x vale 9, sería 9 por 5, 45 grados sería la medida del ángulo MON. Asimismo, como vemos en el tercer ejemplo, nos piden hallar el ángulo alfa. Este es el ángulo alfa. Claramente vemos que el ángulo principal es esta línea recta, que nos representa a un ángulo llano como se muestra aquí, cuyo valor es de 180 grados. Eso quiere decir que la suma de estos tres ángulos que estamos señalando tiene que ser igual a 180 grados. Por lo tanto, sumamos los tres ángulos e igualamos a 180 grados. 2 alfa menos 5 grados más 85 grados más alfa medios es igual a 180 grados. Como podemos observar, aquí hay una fracción y podemos desarrollarlo de varias maneras. Nosotros, para desaparecer este denominador, vamos a multiplicar a toda la ecuación por 2. 2 por 2 alfa, 4 alfa. Colocamos el signo menos. 2 por 5 grados, 10 grados. Colocamos el signo más. 2 por 85, 170 grados. Colocamos el signo más. 2 por alfa, 2 alfa. Entre 2 simplemente nos queda alfa. Igual, 2 por 180 grados, 360 grados. Sumamos 4 alfa más alfa, nos da 5 alfa. 170 grados menos 10 grados nos queda 160 positivo, que pasaría al restar a 360 grados, quedándonos 200 grados igual a 5 alfa. Finalmente el 5 alfa, mejor dicho el número 5 que está acompañando al alfa, pasaría a dividir a 200 y nos quedaría que alfa es igual a 40 grados. Es el ángulo que nos piden. Asimismo, nuestro cuarto ejemplo, como podemos observar, nos piden calcular x. Pero hay ángulos alrededor de un vértice. ¿Cuál es el vértice? El de acá, el que estoy señalando, donde se intersectan todas las rectas. Ese es un vértice. Y los demás ángulos están a su alrededor. Lo que quiere decir que estamos hablando de un ángulo completo, o también llamado ángulo de una vuelta, cuyo valor es de 360 grados. Así es. Eso quiere decir que tenemos que sumar x más 110 más 2x más 130 e igualarlo a 360 grados. Veamos. X más 110 grados más 130 grados más 2x grados igual a 360 grados. X más 2x grados, 3x grados. 110 grados más 130 grados nos da 240 grados positivo, que pasaría al segundo miembro a restar, como lo observamos aquí, al 360 grados. Restando 360 grados menos 240 obtenemos 120 grados igual a 3x. El 3 que está multiplicando al x pasaría a dividir al 120 y nos quedaría que el valor de x es igual a 40 grados. Asimismo, queridos estudiantes, se les presenta una actividad. Como ustedes pueden ver en esta primera, segunda y tercera parte de la actividad, nosotros tenemos que colocar verdadero o falso en esta columna según el enunciado. Dice:
un ángulo agudo es menor que 90 grados, recordando la teoría y revisando el video que se está proporcionando, tú deberás colocar aquí verdadero o falso según corresponda. Asimismo aquí, por ejemplo, dice 93 grados es un ángulo agudo. Si tú crees y recuerdas la teoría, para eso tienes que tener en cuenta toda la explicación de este video tutorial, pues colocarás aquí verdadero o falso según corresponda. Asimismo aquí colocarás si es agudo, obtuso, a lo que pertenezca basándote en la teoría y en la explicación de este video tutorial. Asimismo, tendrás que resolver cada uno de